Buenos días con todos, bienvenidos. Vamos a empezar hoy con un tema que, les soy honesto, a menudo se percibe como árido, como algo denso. Hablamos del marco jurídico, pero quiero que desde este primer minuto entiendan algo. En su carrera, especialmente en el ámbito de la seguridad pública, el marco jurídico no es un obstáculo, es su escudo. Es lo que diferencia una acción legítima y defendible de un abuso de autoridad que puede costarles la carrera, o peor. Hoy iniciamos el análisis del contenido 2, el fundamento legal del servicio público en Ecuador. Esta no es una clase de derecho puro. Yo no soy abogado, soy administrador de talento humano. Pero les digo por experiencia, un gerente de talento humano en el sector público o un líder de una unidad de seguridad que no domina esta base legal es un peligro. ¿Por qué? Porque toma decisiones sobre personas, contrataciones, sanciones, ascensos, remociones. Y si esas decisiones no tienen este sustento que vamos a estudiar, se caen. Y cuando se cae una decisión administrativa en el sector público, no solo genera un problema legal, genera un problema de confianza y en el caso de ustedes, un problema de seguridad. Pensemos en esto. Imaginen un operativo crítico. Se detecta una falta grave de un servidor, digamos, un agente que filtró información sensible. Ustedes, como sus superiores, deben actuar. Pero si inician un proceso sancionatorio, un sumario administrativo, violando las normas de la ley, ¿saben qué pasa? El proceso se anula. Ese servidor, quizás culpable, regresa a su puesto por un tecnicismo legal. Todo el esfuerzo de la unidad de talento humano y de la cadena de mando se desperdicia. Por eso, el propósito de estas clases es claro, que sus actuaciones sean legalmente defendibles. Bien, ¿dónde empezamos? En Ecuador, como en cualquier estado de derecho, empezamos por la cima, la norma madre, la Constitución de la República, la de Montecristi de 2008. La Constitución no es un documento poético, es una norma de aplicación directa. Y esta Constitución define qué es el servicio público. Establece los grandes principios que rigen a todos los que trabajamos para el Estado, sin excepción. Principios como la eficacia, la eficiencia, la calidad, la jerarquía, la transparencia y la evaluación. Esto no es retórica. Cuando la Constitución dice evaluación, significa que ningún servidor público, sea policial, militar o administrativo, puede esperar estar en su puesto sin rendir cuentas de su desempeño. Este principio constitucional es el que luego permite a la ley secundaria, que ya veremos, establecer los sistemas de evaluación de desempeño que tanto temor a veces generan. Piensen en un ejemplo cotidiano. Usted va a una entidad pública, digamos al Ministerio del Interior, a realizar un trámite. La persona que lo atiende en la ventanilla está sujeta a estos principios. Si es ineficiente, si no es transparente, no solo está fallando a su supervisor, está fallando a un mandato constitucional. Lo mismo aplica para un policía en un patrullaje o un analista de inteligencia en su escritorio. La Constitución nos cobija a todos. Ahora, bajemos un escalón. Si la Constitución es el gran paraguas, la ley que opera el día a día del talento humano en el sector público es la LOSEP, la Ley Orgánica de Servicio Público. Y aquí quiero hacer la primera y más importante distinción de sus carreras. En el mundo laboral ecuatoriano existen dos grandes cuerpos legales, el Código del Trabajo y la LOSEP. El Código del Trabajo rige las relaciones del sector privado, la empresa de zapatos, la panadería de la esquina, la gran multinacional. Ahí se habla de utilidades, de despido intempestivo, de décimos como parte del sueldo. La LOSEP, en cambio, rige al sector público, al analista del EQ 911, al profesor del colegio fiscal, al personal administrativo de un hospital público. Cometer el error de aplicar normas del Código del Trabajo a un servidor público, o viceversa, es el error más común y más grave en la gestión. Les cuento una experiencia. Hace años, en una entidad pública, un jefe de unidad quiso despedir a un servidor de bajo rendimiento invocando el despido intempestivo del Código del Trabajo, pagándole la indemnización. ¿Qué sucedió?
El servidor demandó, ganó y tuvo que ser restituido a su puesto porque en la LOCEP no existe el despido intempestivo como tal, existe el sumario administrativo, la destitución por causas probadas, siguiendo el debido proceso. Se perdió tiempo, dinero público y se generó un precedente terrible. La LOCEP es entonces nuestra Biblia. Esta ley nos dice quién es servidor público, cómo se ingresa al servicio público, que debe ser por concurso de méritos y oposición, otro mandato constitucional, cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones. Y aquí es donde se conecta directamente con su futura profesión. La LOCEP establece el régimen disciplinario general, establece qué es una falta leve y qué es una falta grave. Por supuesto, ustedes como profesionales de la seguridad, por ejemplo los policías, tendrán su propia normativa especializada. Pensemos en el COESCOP, Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público. Pero la LOCEP es la ley supletoria, es decir, en todo lo que la ley especial, como la policial o militar, no contemple, se aplica la LOSEP. Los principios del debido proceso, los derechos de los servidores, los tipos de nombramientos, todo eso nace aquí. Por ejemplo, la LOCEP define lo que es un nombramiento permanente, que da estabilidad, versus un nombramiento provisional o un contrato de servicios ocasionales. Entender esto es vital. ¿Por qué? Porque el nivel de estabilidad y los derechos de un servidor con nombramiento permanente, que ganó un concurso, no son los mismos que los de alguien con un contrato ocasional. Si usted es jefe de una unidad, necesita saber qué tipo de vinculación tiene su personal para saber cómo puede gestionarlo, cómo puede evaluarlo y eventualmente cómo puede ser desvinculado si el caso lo amerita. Pensemos en un analista de inteligencia que trabaja en el Ministerio de Defensa. Esa persona, siendo civil, se rige por la LOCEP, pero el militar que trabaja a su lado en el mismo ministerio se rige por su ley de carrera militar. Tienen distintos regímenes disciplinarios, distintos sistemas de ascenso. El gerente de talento humano de esa entidad debe ser un experto en manejar esta dualidad. Para cerrar esta primera parte de hoy, quiero que se queden con esta jerarquía clara. Constitución como marco de principios y derechos fundamentales, y LOCEP como el instrumento operativo que regula la vida del servidor público, desde que entra, selección, hasta que se va, cesación de funciones. Recuerden, dominar esto no los hace abogados, los hace líderes responsables, los hace capaces de tomar decisiones que no solo sean efectivas operativamente, sino también justas y sobre todo legales. Eso es lo que garantiza que las instituciones de seguridad funcionen con legitimidad. Miren, tener la ley, la LOSEP, es como tener el manual de un auto. Nos dice qué hace cada parte. Pero, ¿quién es el mecánico jefe que nos dice cómo usar ese manual en el día a día? En Ecuador, para el sector público, ese rol lo cumple el Ministerio del Trabajo. No se confundan. Aunque se llame Ministerio del Trabajo y también se ocupe del Código del Trabajo para el sector privado, este ministerio es el ente rector del servicio público. ¿Qué significa ente rector? Significa que el Ministerio del Trabajo emite las normas técnicas, los reglamentos y los acuerdos ministeriales que nos dicen cómo aplicar la LOSEP. La LOCEP puede decir, por ejemplo, los servidores públicos tienen derecho a licencias y permisos. Es una declaración general, pero es el Ministerio del Trabajo el que emite el reglamento específico que dice, para la licencia de paternidad son X días, para el permiso de estudios debe presentar este formulario, para el teletrabajo se deben cumplir estas condiciones. Piensen en el contexto de la pandemia que vivimos. La LOCEP no tenía un capítulo detallado sobre cómo manejar una emergencia sanitaria a nivel de talento humano. Fue el Ministerio del Trabajo el que, basándose en la ley, emitió los acuerdos ministeriales que regularon el teletrabajo emergente, las jornadas especiales y las licencias para grupos vulnerables en todas las entidades públicas. Si ustedes, como jefes de una unidad de seguridad, no estaban pendientes de esos acuerdos ministeriales, podían estar aplicando mal la ley. Y quiero reforzar algo que mencioné de pasada, el concepto de supletoriedad. Esto es vital para ustedes que estarán en entidades de seguridad. El COESCOP, por ejemplo, es su ley principal para disciplina y carrera. Pero ¿qué pasa con un tema administrativo que el COESCOP no menciona?
Por ejemplo, las normas para justificar un permiso para ir a una cita médica o cómo se debe calcular la liquidación de vacaciones no gozadas al momento del retiro. Si su ley especial no lo dice, ¿qué hacemos? Inventamos número. Automáticamente miramos la LOCEP y sus reglamentos emitidos por el Ministerio del Trabajo. Imaginemos un caso. Un agente de policía solicita un permiso de lactancia acumulada. Quizás el COESCOP menciona el derecho, pero no el procedimiento exacto. La Unidad de Talento Humano de la Policía Nacional debe ir a la norma técnica del Ministerio del Trabajo para saber cómo proceder. Si no lo hace y le niega el derecho al agente de forma arbitraria, esa decisión es ilegal. Y una decisión ilegal, recuerden, no solo es injusta, sino que desmoraliza al personal y abre la puerta a demandas que el Estado casi siempre pierde. Así que para resumir esta extensión, no basta con leer la LOCEP una vez. Hay que entender que es un sistema vivo. Es la Constitución en la cima, la LOCEP como la ley orgánica que estructura y el Ministerio del Trabajo como el ente rector que emite las reglas del juego del día a día. Como futuros gestores en seguridad, su obligación no es solo conocer su ley de carrera, sino también la ley madre que rige a todo el servicio público ecuatoriano. Es la única forma de garantizar que sus acciones sean, como dijimos al inicio, legítimas y legalmente defendibles. Bien, para dar por terminada la sesión del día de hoy, les quiero recordar que deben revisar todas las actividades que se encuentran cargadas en el aula virtual y deberán realizarlas en el tiempo establecido. No se olviden que uno de los requisitos para aprobar el curso es que deben tener todas las actividades completas. Una vez más, quiero indicarles que en el caso de tener alguna duda sobre la clase, pueden realizar sus preguntas al agente virtual de la materia. El enlace que los llevará directamente a conversar con el agente se encuentra cargado en la plataforma virtual en el apartado de la información general del curso. Si luego de conversar con el agente virtual siguen teniendo dudas, pueden realizar sus preguntas en el grupo de WhatsApp de la asignatura. Allí los asistentes de cátedra les ayudarán respondiendo sus preguntas. Además de eso, también tienen disponible un foro de dudas dentro del aula virtual, donde podrán dejar sus inquietudes para ser resueltas. Pasen bien, señores estudiantes, y nos vemos en la próxima clase. ITESUT, Instituto Superior Tecnológico Universitario de Transporte.